Perfecto. Ok. Reinalina, Sí, ¿comenzamos? bueno, pues, entró Felipe. No ha entrado Felipe todavía, pero Evangelina, si puede mostrar sus cámaras, que no se ven. Víctor Hugo Evangelina también. 1. Ahí sí. Vamos compárteme tú si quieres el contacto de Felipe Reinalina y yo lo veo mientras tanto Vale, y para que ustedes puedan comenzar y no hagamos esperar a las personas que ya nos están viendo. vale, espera. Ahí está saludando Víctor. Ya tenemos a 56 personas en línea y están también ingresando las personas por Facebook Live. Así que, Reinalina, cuando quieras, Sí, comencemos. vale, bien. Muy buenas tardes a todos, a todas que nos están viendo a través de Cisco Web. Espero que se encuentren bien. Agradecer a todos nuestros asistentes, tanto de acá de nuestro país, como entiendo que hay muchos de América Latina, de Ecuador, de Colombia, México. También hay gente de Argentina, entiendo que, y de Centroamérica. Así que bienvenidos. Tienen el chat a través del cual ustedes pueden plantear sus preguntas o dejar ver sus inquietudes. Carolina nos va a estar apoyando en este proceso. Los queremos invitar a formar parte de este espacio presente y futuro de la sostenibilidad en América Latina. Creemos que es un muy buen momento para mirar el futuro, mirar un futuro dentro de una jornada que con la participación de destacados expositores internacionales de larga trayectoria de los temas de sostenibilidad, responsabilidad corporativa, los temas que tienen que ver con las relaciones empresa-sociedad. Eh, y en ese contexto nos ayudarán a reflexionar, haciendo énfasis principalmente de las organizaciones, de las empresas en la región, frente a los desafíos que nos propone la reactivación económica, los impactos sociales y los desafíos ambientales post pandemia. Creemos que estamos en un momento de mucha volatilidad, incertidumbre, toma de decisiones, y necesitamos quizás construir esa mirada más de región, ¿verdad?, que nos ha faltado. Ya vemos muchas expresiones de distintas disciplinas que hoy día, dada la situación, nos permiten actuar de una manera mucho más coordinada, más interdisciplinar, para poder comprender la magnitud de estos fenómenos y de lo que está viviendo la región y cada uno de nuestros países en particular. Mi nombre es Reinalina Chavarri, para quienes no me conocen, directora del Observatorio de Sostenibilidad de UNegocios, Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Les quiero recordar también que debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, todas nuestras actividades se están transmitiendo a través de las distintas plataformas digitales para respetar principalmente el confinamiento social y velar por la salud y el bienestar de todas las personas. Eso también es extensivo a los países y a los lugares donde ustedes nos están escuchando. Dicho esto, les voy a dar una cordial bienvenida a este encuentro, una jornada organizada por UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pero antes de comenzar, quiero presentarle a los panelistas. En primer lugar, Evangelina Gómez. Ella tiene una larga trayectoria en los temas de sustentabilidad ambiental, organizacional y empresarial. Actualmente es directora de CERES Ecuador, el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y de la Sostenibilidad, que de larga data ha venido trabajando estos temas y posiblemente hoy día nos vaya a contar cómo está Ecuador, cómo está la agenda de los ODS y cuáles son los desafíos que ella ve para la región en el futuro. También Felipe Cajiga,
que es consejero de empresas Ability, empresas conscientes y con propósito de México, un líder histórico, diría yo, en la región en estos temas, cuando se partió con los asuntos que tenían que ver con filantropía, luego responsabilidad social o sostenibilidad, un líder nato en su país y en la región, muy respetado por todos nosotros, y está aquí también y estará con nosotros planteándonos su visión de México, de Centroamérica y cómo mira la región. Y por último, Víctor Hugo Malagón, quien es un amigo de la casa, pero también un líder nato en América Latina, en Colombia, muy respetado, y actualmente preside el Foro de Presidentes de Colombia, un grupo de CEO, de tomadores de decisión, de gerentes generales, y además tiene la virtud de llevar esa experiencia práctica, como también lo hacen el resto de los expositores, ¿no? Tanto Evangelina como Felipe. Es catedrático de la Universidad del Rosario, de CESE y la Universidad de La Sabana en Colombia. Es un líder indiscutido en estas materias. Y también, dicho lo anterior, quiero que ustedes también visiten nuestras redes sociales de Un Negocio en distintas plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, conocer nuestras actividades y lo que estamos, y así poder quizás hacer actividades conjuntas, relaciones, formaciones, todo esto que hoy día nos permite las nuevas tecnologías y lo que nos permite estar también mucho más cerca y mejorar la calidad y la efectividad también de nuestro trabajo. También a lo largo de la jornada o al final de ella les van a dar una información de algunas actividades que tenemos en tema de sostenibilidad por si les interesa explorar, saber en qué consiste y qué podemos hacer allí. Entonces, sin más, quiero darles la bienvenida acá en la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile de Un Negocio y recordarles que va a ser, para quienes hayan asistido hoy día, se les va a enviar después el video con sus datos que han ingresado a la plataforma, con la grabación de esta clase y la presentación, ¿ya? Que la consideramos una clase magistral en cada uno de los participantes. Y también, por supuesto, tienen su chat para que hagan las preguntas en el segundo momento, para que podamos interactuar con este lujo de expositores que tenemos ahora y de profesores que también lo son en sus distintos países. Así que muchas gracias por ser parte de esta instancia. Esperamos que sea útil para sus fines, para sus propósitos y objetivos en la vía ciudadana, empresarial y colectiva. Y vamos a dar inicio a la presentación. Adelante, por favor. Que parte Angelina. Usted bienvenida. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí, muy bien. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Reinalina. Es un honor para mí agradecerte por la invitación, extenderla a todos tus colegas de la Universidad de Chile, y para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo, con Víctor Hugo y con Felipe, y para todos aquellos que están conectados a nivel de la región. Bueno, yo voy a hacer una reflexión que creo que es importante. La crisis que nos ha presentado el COVID-19 está destacando la interconexión de nuestro mundo. Es decir, cómo estamos interconectados, cómo lo que afecta a determinado país o a determinada sociedad puede afectar al resto del mundo. Y esta crisis también nos obliga a reconocer la necesidad inmediata de preparar mejor a nuestra gente, especialmente a los grupos más vulnerables y a nuestro planeta para los riesgos relacionados con la salud y el cambio climático. Este tema que, sobre todo el cambio climático, que nosotros que estamos en el mundo de la sostenibilidad se viene hablando desde hace tantos años, y se creía que era un tema únicamente de nosotros como buena gente o luchadores por el planeta, etcétera. Pero qué importante es tener en cuenta las implicaciones que puede tener la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, y esta crisis no solo es una crisis sanitaria, sino que ha venido a profundizar las problemáticas ya existentes, sobre todo en América Latina, a causa de un desarrollo ineficiente y casi inexistente.
La mayoría de los países de América Latina venían teniendo un crecimiento económico muy bajo y con unas brechas estructurales y un modelo de desarrollo insostenible, que se han exacerbado con una débil protección social, un sistema de salud fragmentado, unas profundas desigualdades. Y veníamos mal y vamos a estar peor. Lamento mucho ser un poco pesimista en este momento, pero tenemos que hablar del contexto real. Los devastadores efectos económicos que va a dejar el COVID en la región, se estima que para final del año se va a traducir en 45 millones de personas que van a ingresar a situación de vulnerabilidad y a situación de pobreza en comparación con el 2019. Es decir, que al final del año se estima que van a haber 630 millones de personas en situación de pobreza en el continente americano. Si eso lo comparamos con los 1.100 millones de personas pobres que tenemos en el mundo, significa que en nuestra región vamos a tener el 57% de pobres del planeta. La pobreza extrema también va a aumentar. Se estima que terminaríamos el año con más de 28 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, ¿qué nos trae eso? Nos lleva a replantearnos el modelo de desarrollo que queremos para la región. El modelo de desarrollo no ha funcionado. Tal vez en determinados países un poco mejor, pero por ejemplo en el caso de Ecuador no ha funcionado. Y para la mayoría de los países. Entonces debemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en las personas, en la reducción de la pobreza, en la reducción de las desigualdades y que sea climáticamente neutral en la medida de lo posible, resiliente, sostenible e inclusivo. Creo que hablé de un montón de palabras en estos momentos que pueden tal vez abrumar, pero yo me quedaría en que necesitamos un modelo de desarrollo climáticamente neutral, resiliente, sostenible e inclusivo. Ayer tenía la oportunidad de participar con algunos colegas de la región y por esta misma interconectividad que hemos visto que la pandemia nos ha traído a visibilizar, decíamos, tenemos que trabajar en conjunto. No es que el modelo de Chile tiene que ir por un lado, el de Ecuador por otro, el de Colombia, el de Brasil, por supuesto que respetando las particularidades que tiene cada uno de los países, pero tenemos que tratar de ir hacia una visión común. No existen las fronteras son establecidas por los humanos, son unas líneas que están en los mapas, pero para la biodiversidad las fronteras no existen. Entonces deberíamos trabajar hacia allá, hacia construir una agenda común. Entonces hablábamos de construir una agenda común y luego decíamos, bueno, pero ya tenemos una agenda común, por lo menos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora tenemos que plantearnos qué va a pasar a futuro, porque seguramente esos 17 objetivos se nos va a quedar cortos y cada vez vamos a tener más objetivos. Esos objetivos de desarrollo sostenible nos plantearon a nivel mundial una agenda común por la que tenemos que trabajar. Si vamos a hablar ahora que vamos a tener 45 millones de nuevos pobres en Latinoamérica y que 630 millones va a ser el total de pobres de la región, bueno, ¿qué va a pasar con el ODS 1 de poner fin a la pobreza? ¿Qué va a pasar con el ODS 3 de lograr un sistema de salud inclusivo para todos? Y sobre todo también, ¿qué va a pasar con el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico? Pues se nos presentan muchos retos, sobre todo porque muchos de los países de la región están prácticamente en bancarrota. Por lo menos el caso de Ecuador, veníamos mal, la baja del precio del petróleo durante la pandemia y obviamente todos los gastos en los que se tuvo que incurrir para poder reaccionar de una relativa mejor manera a esta pandemia. Entonces los desafíos que se nos vienen son muy grandes. Latinoamérica
ha sido considerado para la cooperación internacional como un país de renta media, entonces no hemos sido países a los cuales hemos podido acceder a rescates económicos más eficientes o a un apoyo económico para poder salir adelante, pues ahora es muy probable que lo vayamos a necesitar. Pero por otro lado tenemos también el rol que juega el sector empresarial, que está presentando unos desafíos muy importantes. Muchas de las empresas paralizadas, el desafío de reinventarse para poder operar en unas situaciones nunca vistas por nuestra generación, pero tenemos un empresariado que está bastante comprometido en muchos de los casos. Los grandes empresarios sí están comprometidos con el desarrollo sostenible, con un nuevo modelo de desarrollo. Mi preocupación está en que en el caso de Ecuador y en el caso de América Latina, en el caso de Ecuador, el 90% de las empresas son pymes. Entonces, están enfocadas en subsistir, las que han podido subsistir. Muchas, lamentablemente, han tenido que cerrar. Entonces, hablarles de sostenibilidad, hablarles de objetivos de desarrollo sostenible a una empresa que ni siquiera puede subsistir o que si no sabe si va a estar operando el próximo mes, creo que es uno de los retos que tenemos. Pero quería dejar como este contexto para que luego podamos seguir la discusión, si te parece, Reinalina, para no quedarme hablando mucho tiempo de este tema. Les doy paso a los colegas. Muy bien, bueno, nos hablaste de cosas muy importantes dentro de tu descripción de la interconectividad de los sistemas, ¿no? Económico, social, ambiental, que nos dejó esta crisis, y creo que ese es un muy buen punto para darle una conversación para los desafíos, pero también para las soluciones. También nos hablaste del tema de la pobreza, 50% con pobreza en el mundo, con toda la riqueza que tienen nuestros países, es una contradicción en estricto sensu. El nuevo modelo de desarrollo, me parece interesante pensar en eso con las categorías que tú planteaste, una acción climática neutral, ¿verdad? La neutralidad, resiliente, inclusiva, sostenible. ¿Ya? Pareciera que fueran como conceptos que estuvieran disasociados, pero en un modelo que pudiéramos pensar podría no serlo. Y una agenda común, me gusta esa idea porque en el fondo nos exige que los ODS no sean solamente mirados uno por uno, aunque tú lo dijiste muy bien, impacta en aquello, en pobreza, en salud y bienestar, ¿ya? Y en crecimiento y empleo, evidentemente, pero eso golpea a todos los otros ODS indiscutiblemente, así que me parece interesante, y una realidad, que es nuestra realidad, aunque no la queramos absorber, que el 90% de nuestras empresas son pymes. Cifra más arriba, más abajo, en eso estamos en América Latina. Gracias, Evangelina, por eso, por este primer momento, y ahora doy paso y saludo a Juan Felipe, que acaba de ingresar, y espero que tenga también su presentación. Gracias, Angelina. ¿Felipe? Sí, Muy aquí bien, estamos. bienvenido. Gracias y disculpa el embrollo que te hicimos pasar, ¿no? Yo digo No, 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 antes, no hay así que problema. Estaba aquí, bienvenido. pero como participante, entonces no podía brincar como panelista, pero escuchándolos con muchísima atención. Muy bien. Bueno, a ver qué nos dice México. Ya te había presentado en la introducción. Felipe, uno de los grandes líderes de la región, así que lo escuchamos ahora. Y un histórico, porque a finales de los 90 ya veníamos viendo estos temas. Así que bienvenido y gracias a Empresability por estar aquí. No, Felipe, adelante. muchas gracias, Reinalina. No, pues definitivamente coincido muchísimo con el planteamiento presentado por Evangelina. Creo que hay una gran preocupación por parte de los grandes retos sociales a nivel del discurso empresarial. Y eso creo que es bueno, el hecho de que todo el mundo esté hablando del rol social de la empresa. Pero también me preocupa el hecho de que efectivamente la mayor parte de las empresas, estamos hablando de empresas pymes, empresas pequeñas y medianas, que pues en general lo que hacen es decir, bueno, sí, efectivamente hay esos retos, hay esos problemas, pero ¿cómo los puedo afrontar yo si estoy en una situación realmente complicada, realmente difícil?
Y a mí no me gusta ver y hablar de las pymes como si fueran niños de preescolar, que a veces, muchas veces caemos en ese error, ¿no? O sea, decir, es el infante, es el niño que tenemos, o el adolescente que tenemos que ir cuidando, ¿no? Y no lo molestemos demasiado porque puede de alguna manera afectarse. Yo creo que las pymes tienen la suficiente madurez y la suficiente estructura, incluso tienen algunas ventajas que no tienen las empresas grandes, que es la capacidad de poder implementar cambios y decisiones de una manera mucho más ágil y mucho más rápida que una empresa grande. Creo que la situación radica sobre todo en que, y me incluyo, creo que hemos colaborado mucho en el discurso a hacer este falso perfil de la pyme que comenté hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? La pyme cree que el tema de asumir un rol social, un rol de responsabilidad social, es un tema de las empresas grandes, ¿no? Es un tema de muchos recursos, es un tema pues, que es relevante y a lo mejor coinciden con ellos, pero que no tienen un papel claro por hacer. Y la realidad es que no, la realidad es que las empresas, al menos las pymes que hemos visto nosotros aquí en México, no solamente están muy comprometidas, sino han logrado cambios muy, muy, muy importantes que además, sorprendentemente, les están ayudando precisamente a ese miedo que mencionaba Reinalina del temor de subsistir, ¿no? De no poder enfrentar los retos de negocio. En el caso de las empresas grandes, yo creo que hay una gran sensibilidad y un gran compromiso. No sé, creo que en algunos casos se ha exagerado en el tema de plantearlo como un elemento de discurso, de presentación pública, que eso sí me parece un poco riesgoso porque creo que se ha hecho un mal uso por ejemplo, en el caso de los ODS, ¿no? De decir, estamos comprometidos, estamos sumados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, pero hace falta muchísima comunicación que nos diga cuáles son esas acciones que están enfrentando, ¿no? Sin embargo, sí hay empresas que creo que están dando la pauta, que están muy activas, no solamente en acciones, sino en comunicación, en estar promoviendo incluso en su cadena de valor y con otras empresas de su sector, cambios muy, muy importantes, ¿no? No quisiera omitir absolutamente a nadie, pero por ejemplo el caso de Cemex es un caso muy significativo, muy relevante de una empresa que se está convirtiendo más que en un actor, en un activista del cambio, ¿no? De la transformación y que ha emprendido muchísimos esfuerzos para apoyar a otras empresas de su cadena de valor y a otras empresas, incluso fuera de su sector, a conocer y a dar apoyo de mecanismos que les pueden ayudar en ese cumplimiento. Más allá de eso, creo que la crisis que enfrentamos con el COVID definitivamente fue, digamos, como un iceberg que chocó con nuestro barco, ¿no? Y que nos está, de alguna manera, descontrolando y haciendo cambiar la visión de hacia dónde vamos. En realidad, yo creo que todo cambio es como, nosotros debemos de ser como el agua del río, ¿no? Que enfrentamos diferentes rocas en el camino, pero que retomamos inmediatamente el sentido, ¿no? Y entonces hay empresas que no han entendido esto todavía y están en esa fase de descontrol. Sin embargo, hay muchas otras que han entendido que las cosas han cambiado y que tienen que tener otro tipo de comunicación con la sociedad, otro tipo de relación con sus grupos de interés y particularmente que tienen que estar centradas y orientadas a conectar con la gente. Y en ese sentido de la conexión, hace un par de semanas que tuvimos un foro muy interesante de mujeres responsables, se hablaba de la conexión del propósito, ¿no? Y que creo que el propósito, no solamente nosotros como profesionales, sino cuando conecta con el propósito de una empresa
que no lo hace por un tema de mercadotecnia ni un tema de publicidad, sino como algo consistente y bajo el cual gobiernan sus decisiones, se genera una conexión muy importante y un potencial que le llaman el efecto propósito, ¿no? Que cuando potencias el propósito empresarial con el personal, eres capaz de hacer grandes cosas. Entonces, yo creo que sí hemos encontrado esa apatía en algunos, malas decisiones en otros, que afortunadamente muchos han corregido, y también el caso de muchas empresas que están mostrando cómo hacer las cosas. Y eso, pues digamos que es un escenario normal, ¿no? Que es comprensible que encontremos un río tan revuelto, pero que definitivamente estos espacios de discusión y de reflexión nos ayudan a poder entender mejor esto, y que todavía estamos a tiempo de que la empresa se transforme realmente en la herramienta con tanto potencial que tiene para transformar nuestro mundo para mejor. Muchas gracias, Felipe. Buenos planteamientos. O sea, me pareció significativo el retrato que nos haces de las pymes y cómo las caracterizas tú en estos temas, su papel en la economía, que es importantísima, y cómo las empresas también están enfrentando desde la acción, pero también desde la comunicación, soluciones y recogiendo lo que está pasando o apoyando a su cadena de valor. Eso es importante porque muchas veces eso no se ve, ¿no? Siempre uno ve aquello que es más importante a nuestros oídos o nuestros sentidos, pero hay una parte importante que se da también como un efecto positivo. Y eso lo uno con la idea esta que tú planteaste, me parece interesante, de hablar empresas activistas, ¿ya? Quizás este concepto no habría sido bien comprendido, pero hoy día sí ya pareciera ser que entendemos que son empresas proactivas, ¿no? Y que tratan de utilizar sus mayores capacidades, sus recursos internos para poder conectarse con la sociedad. En esa conexión, que te felicito por los éxitos de tu encuentro en la semana pasada, que estuve escuchando algunas presentaciones de lujo, muy buenas, así que felicitaciones por eso. Y la conexión con el propósito, eso considero que es fundamental dentro de, y quizás lo podrías retomar después en alguna de tus intervenciones. Y el estamos a tiempo, o sea, sí, estamos a tiempo de que muchas más empresas se sumen a este cuadro que nos presentó Evangelina antes, ¿no? Porque aquí no es empresa y sociedad como algo distinto, las empresas son parte de la sociedad. Entonces, aquí tenemos grandes desafíos. Gracias en esta oportunidad, Felipe, y luego vamos a dar paso a Víctor Hugo Malagón, de Colombia. ¿Estás en Bogotá, Víctor Hugo? En Bogotá, Reinalina, muchas gracias. Bienvenido, tienes tu espacio. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y estar acá en la FEM-U de Chile, pero claro, abierto a la región, porque ahí están las distintas plataformas funcionando y aquí hay un grupo de casi 100 personas, 84 personas, pero hay otras plataformas que también están transmitiendo esta presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Reinalina. Les cuento que estoy aquí deleitándome, escuchando a Evangelina, escuchando a Juan Felipe, a quienes saludo muy especialmente. Agradezco, por supuesto, a la Universidad de Chile, al Observatorio de Sostenibilidad, a Carolina y muy especialmente a Reinalina, con quien además hemos compartido, no voy a decir cuántos, Reina, muchos años de construcción de valor en América Latina, en Colombia, en Chile y en general en la región, y yo quiero agradecer eso y valorarlo especialmente. Me siento muy, muy honrado de poder venir a compartir con ustedes algunas reflexiones, y le voy a pedir a Carolina que me ayude con la presentación para poder compartirles algunas reflexiones que preparé y que creo que son convergentes a lo que acaba de decir Juan Felipe y por supuesto lo que nos estaba diciendo Evangelina. Y no quiero redundar en temas que ya mis colegas abordaron, pero sí quiero advertir que el reto fundamental hoy de las organizaciones, de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad civil, es especialmente un reto cultural.
o lo que mi profesor de liderazgo en la Universidad de Harvard, el profesor Ronald Heifetz, llama adaptación y competencias de adaptación y de transformación. Voy a compartir entonces mi pantalla brevemente. ¿Ustedes si la están viendo ahora? De a poco, así, todavía no. Pero mientras que se pone, vamos a... Ahí está. Ahí estoy. No, simplemente el primer reto, este reto de entender la organización y entender las organizaciones en una clave antropomórfica. Nos hemos olvidado que detrás de las empresas lo que hay son seres humanos. Y por eso esta caricatura me llama tanta la atención. Es muy diciente del tono y del tino y del tacto que estamos manejando hoy en las relaciones interpersonales. Así como funcionan nuestras organizaciones sociales, así como funcionan nuestros países y nuestras potencias, tenemos que cuestionarnos si también funcionan nuestras organizaciones. Y cuando me refiero a clave antropomórfica, y por favor, Reinalina, como tú sabes, yo me entusiasmo cuando hablo de lo que me apasiona, entonces quiero ser muy respetuoso en el tiempo que nos has brindado. Cuando hablo de paradigma antropomórfico, pues me refiero a esta identidad entre nuestras organizaciones y los seres humanos y las personas que las componen. Así como los seres humanos tenemos esta triple dimensión física, racional y emocional, su proyección a la organización podría hacernos pensar en unas empresas con forma de hombres, tropos, ser humano, morfos, hombres. Y nos ha costado mucho tiempo llegar a entenderlo, nos ha costado más de 200 años de historia empresarial. Las empresas también tienen una dimensión física de producción, incluso las empresas de servicios. Las empresas tienen una dimensión racional de estrategia y las empresas tienen definitivamente una dimensión emocional que algunos hemos querido llamar cultura. Antes se subestimaba y se despreciaba el valor de la dimensión emocional. Antes la empresa era una unidad física de producción. Fue ya bien entrado el siglo XX cuando entendimos el valor de la estrategia como una organización que se piensa, que se diseña, que se pone objetivos, que mide sus objetivos, que define responsabilidades, que llega incluso a elaborar racionalmente ideales de comportamiento ético y valores corporativos. Pero la cultura era el patito feo de este asunto. A los trabajadores les decíamos, querido amigo, venga a la empresa, usted llega a nuestra organización, tiene un espacio para prepararse, para cambiarse, ponerse el atuendo de trabajo, dejar en un espacio específico sus pertenencias y sus problemas y sus emociones y entrar a trabajar. Era común entender eso en las organizaciones. Aquí no venimos a ser amigos, aquí no venimos a traer los problemas. Y cuando termine la jornada de trabajo puede recoger sus pertenencias y sus problemas y volver a su casa. Y resulta que todo este auge, Reinalina, Evangelina, Juan Felipe, Carolina, de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, del compromiso global por el desarrollo, empiezan a validar como nunca antes la dimensión cultural como la más potente y la más creadora de valor en las empresas. Por eso creo que son al menos 4 las razones por las cuales este auge de la responsabilidad, la visión de sostenibilidad y el compromiso global y local con el desarrollo sostenible y con los objetivos de desarrollo sostenible, se van a quedar y van a permanecer en el mundo de las organizaciones por 4 razones fundamentales. La primera de ellas, una razón ética. Y les quiero confesar una cosa, yo he estado dirigiendo la responsabilidad social en organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y actualmente presido, como decía Reinalina, el Foro de Presidentes, muy honrosamente para mí, que reúne a 200 CEOs, presidentes y gerentes de empresas en 36 sectores económicos. Y créanme que en algún momento, y hago esta confesión con algo de pena, de vergüenza, decidí quitar la reflexión ética de las presentaciones alrededor de sostenibilidad. Porque en el mundo de los negocios pareciera que lo urgente, lo tangible, el resultado es lo que manda. Hablar de reflexiones éticas en el mundo empresarial parece un poquito
filosófico, etéreo, innecesario, como decimos en Colombia, queridos amigos de América Latina que nos acompañan, un poquito de carreta, ¿no? De hablar mucho y actuar poco. Basta con abrir los periódicos de todos los días, y nos hacían preguntas al respecto en el chat que quisiera abordar luego sobre, por ejemplo, el fenómeno ético y de corrupción. Basta con abrir el periódico para darse cuenta de la urgencia de una reflexión ética antes de las reflexiones estratégicas. Y esa urgencia de la reflexión ética va a ser un factor que hace que nos quedemos y nos comprometamos y profundicemos en el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo global. Una segunda línea que yo comparto menos, pero que tengo que aceptar que funciona, y es la estandarización de procesos y reportes, y no voy a detenerme demasiado en cada una de ellas. Debo decir, eso sí, como fundador del Centro para América Latina del GRI, que veo con muy buenos ojos que las empresas están apropiando modelos que estandarizan, modelos de reporte, modelos de comprensión y de mejor diálogo con los grupos de interés, pero hago una simple advertencia, y es: no podemos confundir el fin con el medio. El medio son todos estos instrumentos. Bienvenidos los instrumentos, las metodologías, los modelos, pero no olvidemos que el fin es la responsabilidad, la creación de valor y la sostenibilidad. Y a veces, y lo digo con autocrítica, las empresas nos acostumbramos a confundir el fin y el medio. Tercera razón, el acceso a los mercados. Hoy más que nunca, la lógica de acceso y permanencia en los mercados tiene que ver con el comportamiento empresarial, y este sí que es un argumento bien taquillero en el mundo de los empresarios. Hay ya una lógica de comprensión de la responsabilidad y la sostenibilidad como parte de las reglas del juego del mercado. No solamente el acceso a mercados internacionales, sino la permanencia en mercados locales en virtud de consumidores más formados, más informados y más sensibles, que premian y castigan con su decisión de compra. Y finalmente, y me apuesto 100% a ello, y le he dedicado los últimos 20 años de mi vida a demostrar que la nueva condición de competitividad, de rentabilidad, de sostenibilidad pasa por la clave de la sostenibilidad y de la responsabilidad del comportamiento corporativo y de todos estos temas que nos convocan para la reflexión del día de hoy. Les dejo simplemente 4 claves muy rápidas para avanzar. La primera, como homenaje a mi querido profesor Javier Fernández Aguado, cuando dice: dirigir bien implica una ética aceptable. Sin ella, la técnica se torna perversa. Profundo reto cultural. Clave número 2, a propósito de la visión de competitividad, y cuando uno habla de competitividad no puede menos que citar a este señor Michael Porter, que Reinalina y yo compartimos, que por mucho tiempo estuvo muy alejado de nosotros. Por mucho tiempo negaba la importancia de los ámbitos de la responsabilidad, pero luego nos sorprendió construyendo y vendiéndole al mundo y entregándole al mundo, acuñando ese concepto de valor compartido, que al final de cuentas, lo digo con gran respeto, es la acumulación de lo que hayamos construido. Y él dice que la estrategia competitiva significa ser distinto, tomar una decisión deliberada de hacer las actividades de una manera distinta a la de los rivales, con el fin de proporcionar una mezcla única de valores. Yo reinterpreto a Porter. La estrategia competitiva ya no significa ser diferente. Ahora significa ser único. ¿Cuál es esa mezcla única de valores, de relaciones con los grupos de interés, de autenticidad en la toma de decisiones empresariales, que hace de mi estrategia una estrategia única y competitiva? 3. Recomiendo vivamente esta lectura, Compitiendo por el Futuro. Hamid y Trajalat, cuando nos dicen que la ciencia y la estrategia radican en crear las ventajas competitivas de mañana más rápido de la que los competidores imitan las que posee el día de hoy. Tercera clave, y voy cerrando: rapidez, capacidad adaptativa. ¿Qué organizaciones están sobreviviendo a esta crisis particular de alejamiento social? ¿Las que tenían más músculo financiero? No. Las que tenían mejores procesos de producción o de diseño o de ventas y posventas, no. Aquellas que han sido capaces de adecuarse fácil y rápida. Y ejemplos muchos, y quizá ahora en la conversación podríamos hablar de algunos de ellos. Y la última clave, a propósito también de esta lectura que recomiendo vivamente, Amar Vide
y el origen y la evolución de los nuevos negocios, cuando nos dice, bueno, la estrategia para apoderarse de la colina ya no intenta necesariamente retener. Yo le di muchas vueltas a esta frase. No la entendí como una competencia territorial, como una guerra territorial. Y solo la entendí cuando leí a estos señores, que ustedes han leído mucho, y sobre los que no voy a profundizar, pero que también recomiendo. La única manera de vencer a la competencia es dejar de vencer. La única manera de apoderarse de la colina es buscar otra colina o inventar la colina propia y encontrar esos famosos y maravillosos océanos azules que hacen de nuestra propuesta empresarial una propuesta única. Y allí, mis queridos amigos, el comportamiento corporativo, la ética empresarial, la mejor relación, el mejor diálogo, no monólogo, entre los grupos de interés es una clave fundamental. Por eso yo aplaudo esta frase maravillosa de este hombre que yo admiro, que en paz descanse, cuando nos decía al final de cuentas y nos invitaba a crear el pacto global y nos retó al mundo al final a un ejercicio de reflexión sobre los grandes objetivos de desarrollo en el milenio, que se ha reeditado en los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando nos decía al final se trata de optar por unir el poder y la lógica de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Y no olvidar que el gran reto que tenemos como sociedad es un reto cultural. Y por eso cierro con mi amiga Mafalda, porque a mí también lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo, cómo superar esos egos institucionales que nos separan, que nos impiden dialogar, que nos impiden construir valor y que en vez de crear valor para nuestra sociedad, lo destruyen. Quiero, repito, ser muy juicioso con el tiempo, espero no haber sido abusivo con él y espero que esta reflexión pueda generar una discusión y una conversación positiva, queridas Evangelina, Reinalina, Juan Felipe y Caro, y por supuesto a todos los que nos han oído hoy. Mil gracias. Bueno, me alegra mucho, Víctor Hugo, y agradezco mucho tus palabras porque también le añadiste algo que lo había mencionado Evangelina desde su mirada y también Felipe, que es el tema de la ética, ¿no? O sea, el reto cultural que tenemos, tal como tú lo dices, es esa parte emotiva, ¿no? Que nos hace seres humanos. Y humanos en la dimensión como tú lo planteabas, porque nos planteabas un paradigma de antropomórfico que me parece importante, porque ese no, a juicio tuyo, no sé si estamos y podemos ser parte de la conversación, los retos de la RCE y de los objetivos del desarrollo sostenible son porque ellos tienen una base ética, de reflexión ética. Yo eso también lo quiero plantear. Llegar a 17 objetivos universales que puedan ser comprendidos en cualquier parte del globo, nos hace unos seres interconectados, que era lo que nos planteaba antes la Evangelina. Y por lo tanto, la base ética del cual nos paramos para poder conectarnos e interactuar, me parece muy, muy importante, tú como lo pusiste en clave de negocio, tanto en los mercados, donde la responsabilidad social ya, para algunos, una frase es una palabra anacrónica, para otros, los que creemos también en ella, creemos que al contrario, ha hecho camino al andar, y hoy día el ser un pilar fundamental pasa a ser una regla del juego, como lo dijiste tú, en los mercados, y eso me parece importante. El concepto de fin y medio, ¿no? Las empresas tienen metas, y las metas no todas son al año, y cómo logramos esas metas. O sea, eso parece que es lo más importante, cómo logramos esas metas, ¿no? Y claro, aquí hay un tema fundamental, ustedes lo dijeron también, entre que los sistemas económicos y el sistema político no tienen las claves del largo plazo, y ahí tenemos un gran pendiente para la reflexión futura. Ni el sistema económico ni el sistema político, ellos trabajan con plazos más cortos, 4 años, 6 años o 1 año, ¿no? Y ahí tenemos, claro. Entonces, y eso tiene una gran repercusión en tu última frase, que me parece muy importante cuando te reinterpretas a Porter. Eso ya un buen alumno, o ya él hizo ya su pega de gran maestro, porque obtuvo un buen alumno que pudiera entender esto de poder construir una estrategia única y sobre todo la capacidad adaptativa que tienen que tener las organizaciones, en este caso empresas, para el mundo que tenemos hoy, no para lo que tuvimos, porque ahora hay que pensar lo que viene.
Dicho esto, agradeciendo tus palabras también, Víctor Hugo, y vamos a seguir, quiero retomar algunas cosas que ya en el chat empiezan a aparecer, ¿no? Primero, un gran saludo y un gusto siendo con ustedes. Desde Chile nos saluda la red internacional de promotores de la sostenibilidad, de los ODS. Gracias también y por las importantes presentaciones que ustedes han dado. Hay una pregunta, que eso véanlo entre ustedes, cómo lo resuelven y la abordemos, que es cuál es la percepción frente a la corrupción y a la impunidad, ¿ya? De los gobiernos y de algunos sectores públicos, y cómo eso afecta a América Latina. Bueno, el caso de Brecht nos dejó bien claro, digamos, las extensiones que esto cómo nos puede perjudicar, y ahí ustedes, si son reflexivos, puedan ayudarnos a responder la pregunta. Y lo otro que me parece importante es, también se nos dice, se nos agradece desde Chilecar esta actividad, estar presente como organizaciones, y las claves de la competitividad señaladas por Víctor también, que las organizaciones aprendan a mapear muy bien la construcción de escenarios futuros, ¿ya? La perspectiva y las estrategias y las herramientas, es decir, cómo utilizamos bien los medios para poder fortalecer muy bien las finalidades y las metas. Y en largo plazo, yo quisiera ahí que retomaran a Evangelina, Felipe, cómo ven ustedes esto de pensarnos ya en una mirada un poco más estilizada, ¿no? Y no tan reductivista, como lo decía hasta hace poco Daniel Innerarity, que ha estado en varios foros, me imagino que en sus países, que decía, bueno, que hoy día felicidad es lo que parece que es lo que nos nutre, y tenemos que ser capaces de mirar la complejidad de los fenómenos que nos abordan. Así que largo plazo, y el tema de la complejidad de los fenómenos que nos atienden. Así que les dejo una segunda vuelta, Angelina, Felipe. Bueno, a ver, yo le voy a dejar a Víctor Hugo la parte que le preguntaron específicamente a él, pero yo quiero hacer una reflexión que había dejado para esta segunda parte, el tema de la corrupción y la impunidad, porque creo que pues, América Latina está viviendo una crisis de corrupción que no se terminó con el caso Odebrecht, sino que se destapó ahí y estamos viendo casos que realmente son indignantes en Ecuador. Ayer dictaron orden de prisión para los hijos de uno de los expresidentes, y se ha descubierto una red de más de 2.000 millones vinculados a la corrupción en temas de salud. ¿Cómo hubiéramos podido reaccionar frente a esta crisis si esos 2.000 millones hubieran sido realmente invertidos en el sistema de salud? De eso es como un ejemplo. Pero yo creo que tenemos que ir hacia esa cultura ética que decía Víctor Hugo, no solo en las empresas, sino en la ciudadanía y en todas las instituciones. Es decir, no, debemos dejar de normalizar la corrupción. Es decir, robó pero hizo carreteras, robó pero ahí está el hospital. Es decir, estamos tan acostumbrados a eso que nos parece normal. Y debemos ser completamente intransigentes. Y nosotros como ciudadanos tenemos un rol fundamental. Y creo que también parte de lo que nos plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Es decir, mientras exista impunidad, mientras tengamos esta cultura bueno, que robe un poquito pero que haga, es decir, no vamos a lograr el desarrollo que necesitamos. Nosotros vemos en los países nórdicos, que tanto hablamos de temas de sostenibilidad, de países en desarrollo, en las cuales uno tiene que pagar el 45, 50% de sus salarios en impuestos. Pero los pagas felices de la vida, porque sabes que eso va al sistema de salud, porque sabes que va a carreteras, porque sabes que vas a tener seguridad social cuando te jubiles, o vas a tener una jubilación digna, porque tus hijos tienen una educación de calidad.
Pero nosotros mismos como ciudadanos empezamos a ver cómo le damos la vuelta para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque sabemos que a la larga muchos de nuestros impuestos se van al bolsillo de unos pocos. Y estamos completamente dispuestos a aportar, inclusive ahora que en muchos países se habla de contribuciones voluntarias para ayudar a los grupos más vulnerables, etc. Pero la mitad de esa donación es mal gestionada. Estoy hablando, por ejemplo, ¿no? No sé si es la mitad, el 40%, etcétera, o termina en el bolsillo de muy pocos. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar más? Para que se enriquezcan más otros. Entonces, yo creo que tenemos que pasar y trabajar juntos como sociedad para construir esa sociedad que le diga no a la corrupción, ¿ok? Y que no la toleremos. Y en cuanto al tema del largo plazo, no quiero alargarme mucho más, ¿qué es el largo plazo? Pues yo ahora ya no sé lo que es el largo plazo. Antes podríamos hacer las planificaciones estratégicas. La de corto plazo era 2 años y medio. La de largo plazo era 5 años o 10 años. Y ahora, es decir, podemos pensar lo que querramos, pero ¿quién había pensado que íbamos a tener una pandemia este año? Claro que estaba dentro de los riesgos identificados por el World Economic Forum, pero les aseguro que ¿quién ha leído ese informe? O sea, nosotros porque estamos en el mundo de la sostenibilidad. ¿Qué empresa tenía en su matriz de riesgo una pandemia para el año 2020? Ninguna. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar a largo plazo si no podemos gestionar las soluciones que necesitamos al corto plazo. Ok, tenemos un horizonte, una agenda 2030 que debemos dejarles a nuestros nietos y tataranietos un planeta en el que puedan vivir. Sí, tenemos que tener esa visión. Tenemos que tratar de planificar para que logremos la menor cantidad de impactos negativos y tratemos de maximizar los positivos. Pero yo les digo, o sea, ya creo que el largo plazo no existe. Estamos viviendo un mundo completamente diferente al que vivían nuestros abuelos. Y eso de planificar nuestra misión, nuestra visión, ya no existe. ¿Cuál es tu propósito? Y hacia la construcción de tu propósito, y ese propósito es el que te tiene que llevar por el camino y tomando decisiones. No digo que no hay que planificar, ojo, no se vayan después que me van a decir que no hay que planificar. Sí, hay que planificar, pero hay que ir mucho más allá y hay que tener esta dinámica de poder reinventarse en el camino y no decir, no, pero es que yo me puse la meta de hasta acá y no me salgo de la carretera, porque si me voy a la derecha me voy a demorar un poquito más o no quería evitar esos atajos. Hasta ahí me quedo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí está la intransigencia como ciudadanos, ¿no? Eso me parece importante. Cuando íbamos a pensar que hablar de temas de empresa y de sociedad nos significaba hoy día poner más exigencias nosotros mismos también en la relación que tenemos con los... me parece importante esto del no existir en largo plazo, así que muy bien, vamos a avanzar en las preguntas. Gracias, Evangelina. ¿Hay preguntas, Felipe? ¿Tú Sí, tenías algo que...? Sí, por favor. sí, por supuesto. También ahondar un poco en este tema de los plazos, porque creo que conecta perfectamente con la explicación, ¿no? De uno de los factores de todas estas problemáticas que estamos enfrentando. Una de ellas, la corrupción. Y es que durante décadas, ¿no? Los líderes empresariales se vieron muy presionados por dar resultados a corto plazo, ¿no? Y ese corto plazo definitivamente es lo que provocó muchas malas decisiones, porque se veían presionados por cumplir con sus objetivos a cualquier costo, ¿no? Y a cualquier costo hablamos de ético, ambiental, social, ¿no? Porque lo que tenían que hacer era cubrir con esos números. Y bueno, a finales de los 90, bueno, en realidad casi cada año hemos encontrado casos de empresas que han entrado en una crisis que incluso en algunas las ha llevado hasta la desaparición o a la pérdida definitiva de sus liderazgos, precisamente por eso, ¿no? Y decían en el caso de Odebrecht, pues podríamos decir que es como el símil empresarial de la pandemia para América Latina, ¿no? O sea, fue algo que afectó a todos los países y que sigue dando consecuencias muy serias, no solamente a nivel
empresarial, sino también a nivel de la política de todos nuestros países, ¿no? Nosotros seguimos viviendo las consecuencias de eso, y es realmente grave. Pero lo importante es que sepamos aprender de esto, que sepamos que de alguna manera no estamos asumiendo nuestra responsabilidad en el caso de esto que estamos aportando a veces. Hay empresas que aportan a problemas sociales, pero que no son responsabilidad de ellos, que son responsabilidad del gobierno. Entonces, eso me hacía reflexionar un poco lo que decía Reinalina, Evangelina, al respecto de las aportaciones voluntarias. Cuando se nos pide una aportación voluntaria, quiere decir que hay algo que se está planeando mal, que se está ejecutando mal, que el gobierno ya no tiene la capacidad de poder responder y entonces está pidiendo algo adicional de otros sectores. Y bueno, en cierto sentido, puede ser bueno siempre y cuando haya una claridad y una transparencia del uso de los recursos. Pero quisiera yo seguir con el tema de los tiempos, que me encantó la participación de Víctor. De verdad es que siempre es un placer escucharlo. Yo creo que las empresas muchas veces, al asumir o al iniciar en la responsabilidad social, estaban pensando en el ayer. ¿Y a qué me refiero en pensar en el ayer? Pues lo que hacían era remediar los errores que tuvieron en el pasado, ¿no? O sea, yo me equivoqué, viene una presión social y entonces trato de remediar, de reponer. Pero pocas veces se ejecutaban acciones para evitar y prevenir que ese error volviera a cometerse. Y lo más grave es que también los competidores muchas veces no aprendían del error del competidor y celebraban el error del competidor porque decían, ellos lo hicieron mal y nosotros no tenemos ese problema, ¿no? Cuando no se ha entendido que una empresa socialmente responsable no es una empresa perfecta, es una empresa que está sujeta a crisis en cualquier momento, ¿no? Y lo hemos visto. Después viene el tema del valor compartido. El valor compartido, hablando de lo hoy, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo involucrar a otros actores que están dentro de mi comunidad de negocio? Y por hablar de comunidad de negocio no me refiero únicamente a los proveedores, a los inversionistas o a los clientes. Me refiero también a la sociedad y a la comunidad en la que opera la empresa. Esto me parece mucho más positivo, pero creo que empiezo a vislumbrar en esto del cambio de la percepción del tiempo que decía Evangelina, que hay las empresas que empiezan a ver y tomar decisiones a largo plazo hacia su propósito, ¿no? Y entonces cuando se transforman de ser unas empresas de valor compartido a un éxito compartido. Empresas que empiezan a invertir en una innovación social consciente, responsable y sostenible. Y yo creo que eso va muy, muy de la mano de esa identidad de la que hablábamos hace unos instantes, que no es estandarizable. O sea, no es, yo llegué y yo soy el campeón de mi sector, yo soy la empresa líder. No, yo creo que puede subsistir varios líderes dentro del mismo escenario. Cada uno tiene su lugar. Lo importante es aprender a transmitir y hablar no del qué, sino del para qué. Y los retos son muy grandes y tenemos que trabajar y colaborar juntos definitivamente. Bien, bueno, qué bien, Felipe, gracias por tus aportes, porque en el fondo van complementando las preguntas, ¿eh? Yo voy a tomar aquí algunas del chat. Cintia Sánchez, que también nos hablaba del largo plazo. Cristian Rojas, ¿qué rol puede jugar un paradigma más cooperativo para abordar los ODS? Y poder compartir la información, porque hay resistencia, ¿no? Sabiendo lo reticentes que hay en la información. Paloma Santander, ustedes van tomando las preguntas, ¿cómo enfrentan las empresas los retos para aquellos grupos que son minoritarios o más vulnerables en nuestra región, ¿no? Las minorías étnicas, las comunidades LGTB, y QMAS, toda vez que son retos de adaptabilidad también de las organizaciones, me imagino que, y también una última antes de que nos responda Víctor Hugo, Jerry Burwal, que dice, ¿pueden mencionar alguna buena práctica de pymes que aportan de manera innovativa a los ODS? Hasta ahí. Víctor Hugo, su momento. Pues se recogen muchas inquietudes, ¿no? Pero yo quisiera abordar o continuar con esa reflexión que se venía haciendo
desde un punto de vista y desde un tono autocrítico para las empresas. A veces los tonos en las empresas son complacientes y para la sociedad el tono a veces es complaciente. Por eso quiero ser crítico. Y les voy a poner un ejemplo real. Llevamos casi una década en Colombia con la Universidad Externado de Colombia, con Transparencia por Colombia, que es el capítulo colombiano de Transparencia Internacional, haciendo una encuesta de percepción de corrupción entre los empresarios. Se le pregunta a los empresarios más importantes del país, a una buena proporción del Producto Interno Bruto, sus percepciones sobre el estado de la corrupción. Y hay una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención. Se le pregunta al empresario, ¿cree usted que en el giro de sus negocios, clientes, proveedores, aliados, etcétera, competidores sobre todo, hay prácticas de corrupción? La respuesta entre los empresarios colombianos en la última encuesta fue del 97% sí. Le he pedido a mis colegas de Transparencia y del Externado hace varios años que incluyamos una pregunta adicional, que preguntemos, ¿es usted parte de ese 97%? No. Estoy seguro que el 100% responderían que no. ¿Por qué hago esta descripción? Porque efectivamente en Colombia y socialmente, y me temo que en América Latina es igual, la corrupción la vemos siempre en el otro. Cami, ¿estás con internet? La corrupción la vemos siempre en el otro. Creemos que la corrupción es un fenómeno del otro. Sobre todo, además, creemos que la corrupción es un fenómeno de lo público. Si quieren, apagamos los micrófonos, que estoy oyendo ahí un retorno. Creemos que la corrupción es un tema de lo público, ¿no? Es lo público en donde hay la corrupción, no es en el privado. Y eso deteriora profundamente la confianza y nos pone a los empresarios en una situación de incoherencia. La preocupación actual de los empresarios en Colombia también pasa por un alto índice de desconfianza. La población en general hoy desconfía o confía menos en el sector empresarial y estamos muy preocupados en el sector empresarial por eso en Colombia. Pero siempre encontramos la causa de eso afuera. No hacemos ejercicio autocrítico. Cuando hablamos de corrupción, pensamos en los grandes y evidentes casos de corrupción. Reina mencionaba uno en particular, que nos ha generado una gran destrucción de valor y de confianza en las sociedades latinoamericanas. Un pésimo ejemplo de la influencia del sector privado en las esferas de lo público. Pero no nos damos cuenta que es, de nuevo, y perdónenme que sea insistente, una situación cultural, que nuestra cultura, incluyéndonos a todos nosotros, está permeada, está lamentablemente atravesada por el halo de la corrupción, y que la corrupción se da en las grandes proporciones y también en las pequeñas decisiones. Y voy a ser más crítico, cuando escondemos información a nuestros grupos de interés, cuando presentamos las cifras contables en las juntas directivas de una manera para que no suene tan mal, cuando aceptamos que en el giro de nuestros negocios haya ese tipo de acuerdos que no son competitivos, por ejemplo. Cuando aplaudimos, en el caso de Colombia, decimos que el vivo vive del bobo, ¿no? Es la cultura del vivo, y el vivo ese es el que más sabe, y el vivo es el que más trampas puede hacer. Y entonces que saltó la ley, que violó la ley, que se pasó la ley por encima, que subestimó la autoridad pública de la policía, etcétera, es un vivo y el otro es un bobo. Eso es un elemento cultural. En Colombia también, ustedes saben, quizá una de las herencias más perversas de esa triste historia de violencia y narcotráfico no son los millones de muertos, quizá es eso que algunos llamamos en Colombia hoy una cierta cultura mafiosa. Cuando hacemos apología del mafioso, cuando las telenovelas que más se venden en el mundo y en América Latina son las que hacen apología del delincuente,
cuando vemos a nuestras mujeres jóvenes creando un proyecto de vida inspirado en lo que desearía el mafioso, y ustedes han leído mucha literatura colombiana al respecto, es el daño más profundo que tenemos de ese tiempo terrible del narcotráfico, el daño cultural. Y por eso caemos en incoherencias. Y permítanme mencionar dos cosas más, porque también quiero, repito, ser cuidadoso con el tiempo. Hay líderes colombianos, líderes en la academia colombiana, líderes en la empresa colombiana, que hablan grandilocuentemente de bien común. Tenemos que construir bien común. Y se nos olvida que construir bien común supone la toma de decisiones de todos los días. Yo no puedo estar promoviendo el bien común, pero tomando decisiones mezquinas en mi organización. No puedo estar hablando de ODS, pero no contratando bien a mis trabajadores. Prefiero una ética de lo mínimo y del cuidado de nuestros grupos de interés antes que la incoherencia de esos que hablan del bien común, pero no lo practican. Y una última cosa sobre corto y largo plazo. Aunque estoy de acuerdo con que el largo plazo ya no se entiende muy bien y las previsiones no nos permiten generar programas y planeaciones de más tiempo, sí creo que hay unas reformas urgentes estructurales que tenemos que hacer. Y permítanme un ejemplo concreto. Venimos diciendo en un ámbito donde yo trabajo mucho, que es la educación superior, venimos diciendo hace muchos años que necesitamos transformar la educación superior para ir hacia la adopción de tecnologías de la información y de las comunicaciones, apropiar las ventajas de la cuarta revolución digital, meter los temas de digitalización, comunicación, virtualidad, inteligencia artificial, en ámbitos no solamente de la educación, sino en muchos ámbitos de la sociedad. Eso suena muy bien, pero lo hablamos como un futurible. Eso vendrá por allá en el futuro y tenemos que empezar a pensar en prepararnos. Pues no, nos vino, nos arrolló, nos está arrollando, y de nuevo los temas culturales son fundamentales. Universidades como la Universidad de Chile, que ya había hecho el esfuerzo de empezar a trabajar en la virtualidad, de no despreciar la virtualidad como de menor calidad, porque culturalmente pensábamos que la calidad estaba relacionada con la presencialidad, pues son hoy autoridades y referentes en América Latina de mejores prácticas, no solamente de tecnologías, sino de pedagogías, metodologías didácticas, y me quedaría todo el día siendo abusivo con su tiempo dando este tipo de reflexiones. Ojalá que sean útiles frente a las preguntas. No, muy bien, ya vamos muy bien, gracias Víctor Hugo. Bueno, de verdad, yo creo que tanto para Evangelina en Ecuador, Juan Felipe en México, Centroamérica y todo lo que nos toca a nosotros por el Cono Sur, es el tema de la I+D, ¿no? De la inversión y en desarrollo de nuestros países, es un gran pendiente, ¿no? Nos preguntaban también por el tema de las nuevas tecnologías para la reactivación económica. Decirles dos buenas noticias para ustedes y para los que están con nosotros hoy, que tenemos ya 562 personas viendo en Facebook Live y alrededor de 80 personas acá, 87 llegaron en Cisco, o sea, hemos tenido una muy buena reverberación de estas reflexiones y del alcance que ustedes han tenido en América Latina, muy importante. Yo quiero darles la última pasada para que ya nos vamos despidiendo de esta buena conversación, que ya me inspira para decir dos cosas, y se los planteo a los tres. Una, tenemos que volver a hacer una 2.0. Ya de esta conversación podemos subir a una ya con un tema, porque la agenda que ustedes nos han son bastante amplios para la región, y eso nos puede hacer también tener una reflexión un poco más afinada sobre algunos de los puntos que ustedes mismos han planteado. La ética, no me cabe ninguna duda que es parte, y no solamente un tema de Colombia, es un tema de la región en su conjunto, por razones históricas, políticas, ¿verdad? Por la forma en que se han dado las velocidades de los cambios también. La hemos dejado afuera y la hemos visto como algo externo. Alguien lo decía, Evangelina, tú al comienzo, ¿no? Como algo que está afuera. Pero la ética es parte de la política, de la polis, de la vida en sociedad, no está afuera, está dentro. Entonces, todas nuestras actividades en cualquier ámbito de nuestra vida tienen impactos en otros, y ahí tenemos que hacer un gran desarrollo por la educación. Yo quiero también decirles que voy a aprovechar a dar un dato que me acaban de pasar, que ya está el próximo curso sobre
extensión en sostenibilidad, ya está abierto de los negocios y las organizaciones para quienes los puedan ver, y en unegocio.uchile.cl lo pueden ver detalladamente porque ya está listo para poder alcanzar a más alumnos y organizaciones que lo quieran tomar. Me acaban de avisar eso. También, como para cerrar y concluyendo, si ustedes tuvieran que plantear, así como ya lo han hecho, pero de una manera esquematizada, ¿cuáles serían el futuro de la sostenibilidad en América Latina? 2 o 3 tips que los invite, que los plantee un poco con el ánimo de pensarnos juntos y no separados, porque este es un tema global, es transfronterizo, trasciende la frontera de los países nuestros, de los estados. Y tenemos que pensar que son temas globales, la pobreza, el cambio climático, los ODS son temas globales y no los vamos a poder solucionar juntos. Entonces, creando y pensando y viendo quizás algunas dificultades que tenemos, ¿cómo miran ustedes el futuro de la sostenibilidad? Cuando el futuro es tan cerca, ¿no? No hay que pensarlo después, hay que pensarlo ahora. Eso. Evangelina. Bueno, gracias Reinalina. Oye, qué interesante. Justo iba a plantear que me voy a quedar con ganas. Podría quedarme 2 horas más conversando, Víctor Hugo, Juan Felipe y contigo. Tenemos tantos temas para conversar, tanto aprendizaje que hemos pasado durante esta época. Pero yo me quiero quedar con algunas cosas. Este aprendizaje o esta pandemia nos ha demostrado que podemos trabajar de manera colaborativa, y creo que para lograr el desarrollo sostenible es necesario articular al gobierno, a la empresa privada y a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que la empresa, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los ciudadanos debemos tener un rol mucho más activo. Creo que le hemos dado demasiado poder a los gobiernos de turno y que han hecho lo que les ha dado la gana en algunos casos con las decisiones de voto que le ha dado la gente. Creo que tenemos que dejar de hablar de la nueva normalidad. Detesto, y les voy a decir súper sincera, detesto la nueva normalidad, porque la normalidad anterior no estaba funcionando. Es decir, entonces vamos a volver a una nueva normalidad con algo que no funcionaba. Entonces, nos vamos a poner el último tanque de oxígeno, con todo el respeto del mundo ahora que se necesita tanto el oxígeno, pero para ver si podemos sobrevivir un poquito más. Y tenemos que repensar el modelo de desarrollo que queremos. Y podríamos empezar con América Latina para poderlo expandir al resto del mundo, pero sin cooperación no lo vamos a poder lograr. Es decir, tenemos que unirnos todos y tenemos que ver que ahora se nos ha demostrado, como decía al inicio, esta interconexión que tenemos con el modelo de hacer negocio y con el daño que estamos haciendo al medio ambiente. Hemos visto en un montón de estudios cómo han bajado las emisiones de CO2 mientras hemos estado todos guardados. Ahora, el momento que vayamos a salir, ¿vamos a volver a los niveles anteriores o los normales? ¿O vamos a hacer algo para poder cambiar los procesos productivos? Creo que tenemos muchos retos, pero me quedo con todo esto que les digo, la reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades. No puede ser que el 10% de la población de Latinoamérica, que son los ricos, concentren más del 40% de la riqueza mundial, mientras que tenemos, como decía, el 50% de personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Y hay un montón de retos que no hemos conversado, como mencionaban ahí, la inclusión de los grupos más vulnerables, las oportunidades para las mujeres. De todos los ODS que hay, hemos topado 3, 4, pero creo que me quedo con el ODS 17 de las alianzas. Si no sumamos esfuerzos, si no ponemos el hombro y si no identificamos que las necesidades de Ecuador con sus particularidades son las mismas que las de Colombia, de México, de Chile, y que las podemos trabajar y solventar juntos, pues no vamos a lograr nada y no habremos aprendido nada de esta pandemia. Así que por favor, no vuelvan a decir que vamos a la nueva normalidad. Se los pido.
Un abrazo. Gracias, Evangelina. En eso coincidimos plenamente. No hay nueva normalidad, ¿no? Y decirte a ti, Felipe, que nos queda para América Latina, para México. Pues es que coincido con Reinalina, qué horror de esa normalidad, porque además la normalidad implica como algo estático. Y creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la vida, la sociedad, las empresas son dinámicas y en ese dinamismo, no quiero contradecir lo que hemos dicho de los plazos, ¿no? Tenemos que entender que debemos de actuar hoy y no podemos seguir aventando la responsabilidad a la generación que viene, ¿no? Decir, no, pues estamos trabajando para dar un mejor mundo a la siguiente generación. Nosotros vivimos aquí, tenemos que actuar aquí, nuestro largo plazo son a lo mejor para unos meses, ¿no? Para otros años. Yo creo que también me quedaría con algo de lo que nos compartió Víctor Hugo, que no se puede entender a la humanidad sin la ética, ¿no? Entonces, haciendo ese símil de la parte antropomórfica de la empresa, tenemos que reconocer que la empresa es una organización humana, no una máquina. La máquina es la única creación humana que no tiene responsabilidad, que no tiene un impacto, bueno, sí tiene impacto, pero digo, no tiene una conciencia para poder responder. Y en ese sentido, ha habido grandes esfuerzos tecnológicos, digamos, para tratar de crear esa máquina humana, ¿no? Que tenga su propio razonamiento y demás, pero la realidad es que la organización empresarial es un ente vivo, es un ente humano y lo tenemos que reconocer como tal. Y en ese sentido, yo creo que hay ciertas características que una empresa ahora tiene que vivir. Yo llevo un ruido ahí fuera, pero bueno, espero que no afecte tanto como lo estoy escuchando yo. Pero yo creo que las empresas tienen que ir conscientemente mucho más allá del cumplimiento. Deben de perseguir un propósito que le dé sentido a la existencia de la empresa. Deben maximizar los beneficios excluyendo todo lo que les reste valor. Como dije antes, deben de compartir el éxito y tienen que tener un liderazgo, un activismo consciente, donde sus grupos de relación estén en el centro de las decisiones. Creo que la gente, algo nos ha quedado claro en esta pandemia, que las empresas que logren el éxito son las empresas que entiendan que la gente es primero, los colaboradores, sus clientes, su comunidad, y que innoven social y ambientalmente. Definitivamente creo que los retos son muy grandes y que no vamos a poder resolverlos solos. Tenemos que trabajar de una manera colaborativa, de una manera consciente, de una manera responsable, de una manera sostenible. Podemos ser responsables, podemos ser sostenibles sin ser responsables, pero no podemos ser responsables sin ser sostenibles. Qué gran cierre, Felipe. Sí, toda la razón y tenemos un reto. Y sobre todo los que estamos acá en estos temas y la gente que nos está escuchando, conciencia, propósito, trabajar por la gente, interdependencia, conectarnos más, y hoy día lo podemos hacer. Ahora, otro tema sería la ética en la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Eso da para otro foro, ¿no? Así que muchas gracias, Felipe. Víctor. Pues ojalá sean muchos foros más, Reinalina, porque esto es, este deleite es como el de las buenas cosas. Sí, sí. Y estoy muy feliz de esta reflexión y un saludo también a todos los que nos acompañan a esta hora. 3 elementos. El primero, encuentro especialmente atractivo el sentido de cumplimiento de los ODS. Quizá cuando Kofi Annan nos propuso los objetivos de desarrollo del milenio, sabía que a 2015 no los íbamos a cumplir. En 2015, en vez de renunciar a ellos, bajar la cabeza y aceptar que somos incapaces como humanidad de dar el salto al desarrollo, decidimos no solamente no renunciar a ellos, sino reeditarlos, completarlos y ampliarlos. Y allí, con gran orgullo lo digo, mi país tuvo un protagonismo especial al darle ese sentido de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué va a pasar al 2030? Pues vamos a especular, se vale especular. Yo creo que no los vamos a conseguir. Y no es una visión pesimista,
Creo que No. podría ser la lógica que nos reta siempre a más. Quizá en el Exacto. 2030 no los vamos a conseguir, pero habremos caminado un camino que sin ellos no hubiésemos podido caminar. Y tendremos en el 2030 que insistirle a las generaciones en reeditar y reafrontar nuevos temas importantes. Lo segundo, suscribo 100% lo que dice Evangelina y Juan Felipe y Reina Lina sobre no quitarle el sentido a las palabras. Si hay algo bellísimo, maravilloso, valioso de nuestra cultura, el rasgo más poderoso de nuestra cultura es la lengua. Y entonces usar los términos como nueva normalidad, reinventar, qué término más hermoso, reinventar, pero lo usamos tanto, lo manipulamos tanto, lo manoseamos tanto que pierde su sentido. No dejemos que el sentido y el significado del lenguaje entre las palabras se pierdan. Y número 3, yo no quisiera irme como con la sensación de que fui, regañan los afiliados al foro de presidentes que están aquí presentes. El presidente siempre es crítico y nos manda golpes y nos invita a la reflexión autocrítica. No me quiero ir con ese tono crítico, me quiero ir con un tono de esperanza. Debemos pasar, lo decíamos ayer en el foro de presidentes, en un evento importante, del miedo a la esperanza. Y hay una definición que a mí me encanta de uno de los grandes líderes que han inspirado una biografía de esas que inspiran vidas, como la de Václav Havel, ese gran experto en teatro, ese gran político que hizo la transición de la República de Checoslovaquia a la República Checa. Y decía una cosa muy maravillosa que les quiero compartir para irme. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Ha sido un privilegio enorme estar al lado de ustedes y ojalá que sea la primera de muchas veces. Lo mismo decimos nosotros, que sea la primera de próxima, ¿no? No sé, en eso estoy cierta que por lo menos desde la Universidad de Chile vamos a hacer ese intento, así que no nos perderemos por esa vía. Nos encanta verle la lengua a Reinalina, como dijo Perú, así que... No, pero de estas ideas pues salen acciones, ¿verdad? Claro. Y yo siento que eso es lo que se está demandando y creo que hay que hacer algún esfuerzo conjunto, no me cabe la menor duda, y sumar a otros también. O a otras. Hablar con la lengua implica un esfuerzo. Y Hombre, pero por supuesto, y una lengua tan bonita si la estilizamos en castellano y nuestras lenguas originarias, pues mira tú la riqueza que tenemos y el aporte que podemos hacer. Yo quiero agradecer ya por la hora en Chile y en vuestros países a todos y a todas quienes nos han estado acompañando, por supuesto que a nuestros expositores, panelistas internacionales, bienvenidos en Chile virtual, a la Facultad de Economía y Negocio, UNegocio, por esta maravillosa media mañana que nos han dejado con muchas interrogantes. América Latina es un continente, estamos vinculados por nuestros medio ambiente, nuestra biodiversidad, nuestra cultura, ¿ya? Y sobre todo nuestra identidad, ¿verdad? Y ahí la economía, los negocios, en este caso las empresas, tienen un escenario maravilloso para poder recrearse, reactivarse, colaborar, buscar actores, participar, porque todavía tenemos tiempo. Coincido en que el 2030 ya se nos viene muy encima, pero creo que tenemos un par de años para poder hacer que nuestras agendas organizacionales, institucionales de países podamos recuperar esto de la colaboración, como se dijo acá, de la interacción. Los temas globales se van a resolver cooperando, no dividiendo Quiero agradecerles sinceramente su tiempo, su dedicación. Estas charlas generan tiempo y toman nuestra vida cotidiana. Agradecerles infinitamente, agradecerles a la Facultad de Economía y Negocio, a UNegocio, recordarles esto que nos acaban de decir, la primicia del seminario, del diploma de sostenibilidad que viene en camino, para que lo puedan buscar en nuestra web, en UNegocio,
uchile.cl. Muchas gracias, gracias a todos, a todas. Aquí están mandándoles saludos a los panelistas también. Muchas gracias, emocionados, algunos están escuchando a los panelistas, un buen seminario. Los invitamos para una próxima ocasión. Muy buenos días, tardes en Chile. Un abrazo cariñoso, Víctor Hugo, Evangelina, Juan Felipe. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, amigos. Un fuerte abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo, Eva. Mismo Juan, Evangelina, Reina, gracias, Carolina. Un Muchas abrazo gracias, enorme. gracias infinita. Gracias por todo. Muchas No, gracias a ustedes. gracias. Gracias Un infinitas. placer.